Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Si han estado siguiendo la secuencia de los temas que hemos estado hablando en los últimos episodios, se darán cuenta que hubo un tema que quedó pendiente, que fue el de ciclos tóxicos. Para los que todavía no lo han escuchado, los invito a que puedan hacerlo, que puedan escuchar el primer episodio, que ha dado muchísimo de qué hablar, porque ahí hablamos de la codependencia, de la dependencia, de cómo abandonar esos ciclos en los cuales recurrentemente solemos caer y que a nadie le gusta estar reincidiendo en una conducta nociva o autodestructiva en su vida. Así que los invito a que puedan escucharlo desde ya. Y hoy nos toca hablar de la segunda parte, de ciclos tóxicos. No es la palabra que más me guste para explicar este comportamiento en que a veces caemos los seres humanos, en la repetición de conductas que nos llevan a un sitio un poco turbulento. Hace poco estuve viendo la película de Vico C, aquel famoso rapero puertorriqueño Luis Armando Lozada, considerado el padre del hip hop latino. Aparte de que crecí escuchando la música de Vico C, me llamó la atención que siempre había tenido en mi memoria que la vida de este rapero no había sido tan fácil. De hecho, creo que la vida de muchos de los raperos, no solamente raperos, pero de muchos artistas que logran consolidarse, no es para nada sencilla. Sin embargo, al ver esta película me di cuenta que sacar conclusiones de la vida de alguien es muy fácil. Sacar conclusiones de la vida de una persona sin conocer su trasfondo es algo que solemos hacer. De hecho, pocas personas toman el tiempo para investigar o indagar lo que verdaderamente ocurre en nuestra vida. Es sumamente mediático sacar una noticia fuera de contexto, y como algunos hemos escuchado esta famosa frase, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y entonces me recuerdo una vez que en mi casa se metieron a robar y esta es una historia no tan agradable, pero después de que los ladrones abandonaron la casa, cuando ya nos habían saqueado prácticamente por completo, llegaron los medios de comunicación. Y me recuerdo que nos tomaron el testimonio, empezamos a dar nuestras declaraciones y algunos días después salió una noticia en periódico nacional. Nosotros evidentemente compramos el periódico y cuando leímos la noticia nos dimos cuenta que la mayoría de datos habían sido totalmente tergiversados y alterados, porque el número uno no era la cantidad de personas que había en la casa, no era lo mismo que nos habían robado. O sea, la noticia se convirtió en algo muy morboso. Precisamente es uno de los objetivos que a veces vemos que tienen los medios de comunicación, que las noticias que son quizás sencillas sean mediáticas, sean amarillistas, para que mucha gente pueda consultarla y así generar más rating y más compra en su producto. Me recuerdo de esto porque yo creo que en la época en la que vivimos, que por ejemplo el sociólogo polaco de vanguardia Zygmunt Bauman, que por cierto falleció a los 91 años, él hablaba de que vivimos actualmente en una época posmoderna, la modernidad líquida, una época en la que es fácil criticar la falta del otro, una época en donde lo superficial ha mutilado lo profundo, en donde lo superficial nos ha envuelto en una dinámica de relaciones poco profundas, en donde es fácil dar una noticia falsa, inventar un rumor, inventar un chisme, hablar cosas que no sabemos, levantar falsos. Y este término del doctor Bauman me llama mucho la atención porque analiza la época social en la que estamos viviendo y coincide en algo con lo que yo siempre he pensado. Y es que, por ejemplo, recordémonos la historia de aquel famoso atleta paraolímpico Pistorius, que
aparentemente había tenido un roce con su pareja y entonces había terminado en un episodio de asesinato. Lo estaban inculpando de homicidio y entonces eso, bueno, dio mucho de qué hablar, o el famoso accidente también de Michael Schumacher, o las tantas parejas de Dennis Rodman, o las infidelidades que le encuentran a un deportista que quiso estar con una modelo y que después la llamó, o que rompió, como por ejemplo hace poco salió una noticia de una exnovia del defensa alemán Jerome Boateng, que ella toma la decisión de suicidarse y de inculpar al deportista, y esto dio de qué hablar. Y así podemos relatar un montón de historias de cuando una persona se equivoca y parece ser que hay un gusto, un éxtasis psicológico por sacar esto a la luz y que la gente se dé cuenta, y entonces hayan temas de conversación en una mesa de amigos, y entonces entre nosotros digamos, ¿te acordás? O ¿viste lo que sucedió con tal persona? Y eso pasa a veces dentro de nuestra misma familia. Un tío o una tía se endeudó, o una persona perdió la universidad, o lo despidieron del trabajo, y entonces utilizamos todas esas informaciones y las empezamos a manipular dentro de nuestros canales de comunicación o dentro de nuestros fluidos de comunicación. Es mucho más común ver noticias de deportistas que fallan, delitos políticos, abusos sexuales de sacerdotes, pastores que cometieron una infidelidad, que se robaron el dinero, pero pocas veces nos tomamos el tiempo quizás para hablar de todas aquellas personas que han logrado admitir sus errores y salir adelante. Lo cierto es que no es fácil en todos los casos admitir nuestros errores. Hay un estudio de la Universidad Estatal de Ohio que demostró que es mucho más fácil que una persona pida perdón cuando comete un error antes de reconocer que lo ha hecho mal. O sea, eso indica que tratamos de reparar el factor emocional, pero no se demuestra un sentido auténtico de responsabilidad. Por diferentes razones, una persona puede evitar o encubrir una falta. Por ejemplo, otro estudio de la Universidad Brunel del Reino Unido analizó el comportamiento de algunas personas en redes sociales, sobre todo la forma en la que interactuaban con sus seguidores y cómo trataban de crear una imagen de sí mismos a través de las redes sociales. Y encontraron que estas personas, que suelen ser un poco narcisistas y que publican constantemente sus logros, sus metas, sus virtudes, tenían menos posibilidades de aceptar cuando cometían un error, porque al hacerlo se sentían inferiores que los demás. Son algunas de las razones por las cuales alguien puede evitar asumir sus errores. Otro estudio de la revista europea de psicología social señalaba que las personas no suelen responsabilizarse de sus errores porque eso los hace ver más débiles y de esa manera pueden proteger el ego. Cuando vi esta película del rapero Vico C, que por cierto es uno de mis favoritos, me llamó la atención que fue una persona que sufrió muchos inconvenientes a lo largo de su vida, incluso desde niño. Para los que todavía no han visto esta película, la pueden ver ahí en Netflix. Un accidente de tránsito que casi lo deja sin vida, una vida de constantes recaídas en la droga, y no les estoy haciendo spoilers porque eso lo podrán encontrar en cualquier biografía sobre Vico C. Incluso el consumo en lugares inhóspitos como búnkers o túneles callejeros. Y es que cuando parecía que la fama de Vico C se iba a la deriva, es decir, cuando ya todo el mundo lo daba por muerto y consideraba que aquel rapero famoso que había revolucionado el mundo de la música en Latinoamérica, de repente aparecía con un nuevo hit, así como lo hizo con aquel disco famoso que se llamaba Aquel que había muerto, dando a entender que él venía ahora con un nuevo aprendizaje. En ese mismo disco, de hecho, está la historia famosa de Tony Presidio, que ustedes la pueden escuchar, o la canción que le dedica a su padre terrenal, Dándote vida. Cuento toda esta historia porque yo creo que muchos de nosotros hemos reincidido, hemos caído en sitios que en algún momento prometimos que nunca más íbamos a poner nuestros pies. Es la última vez que consumo, y absolutamente nadie alrededor creyó en nosotros, y
quizás con el paso del tiempo volvimos a recaer y perdimos nuestra confianza en nosotros mismos. Y entonces a veces nuestro diálogo interno, nuestra voz interior suele ser un poco mezquina con nosotros mismos y empezamos a pensar que definitivamente parece que la gente tiene la razón y que no lo vamos a lograr porque hemos fracasado una y otra vez. Es la típica lucha que tiene una persona adicta cuando dice voy a dejarlo de hacer y entonces tiene el temor de que en algún momento va a volver a recaer en ese ciclo tóxico. Esos ciclos tóxicos que los queremos de lejos ciertamente y que parece ser que los repetimos una y otra vez, me recuerdan a una frase de Nathaniel Emmons, un teólogo americano de los años 1700, cuando dijo que el hábito puede llegar a ser o el mejor de los sirvientes o el peor de los amos. El problema del por qué mucha gente no logra salir de sus ciclos tóxicos es porque se enfocan más en lo que deben hacer, para cambiar, que en percatarse que la clave está casi siempre y muchas veces, en la mayoría de ocasiones, en lo que debemos dejar de hacer. Lo repito, nos enfocamos muchas veces más en lo que tenemos que empezar a hacer que en lo que debemos dejar de hacer. A veces he escuchado en mi consulta a varias personas que me dicen: Daniel, yo quiero que usted me dé una respuesta rápida, una fórmula, una respuesta mágica. Ojalá que usted me dé el ABC de lo que yo tengo que hacer. Yo quiero salir de esta relación, quiero dejar de ser codependiente, quiero dejar esta adicción, quiero salir de este trabajo, quiero ponerle límites a una pareja, quiero aprender a vivir mi vida sin depender de la aprobación de otros. Y a veces las personas quieren respuestas rápidas, casi que impensadas o respuestas sacadas de la manga. Y lo cierto es que yo siempre respondo con lo mismo, aunque no es del agrado de muchas personas, pero es que no existen las palabras mágicas ni las soluciones a la medida. Ojalá fuera así. Yo creo que si fuera así, la existencia humana sería casi que reducida a una tabla matemática operativa, o sea, donde todos solucionaríamos nuestros problemas de la misma forma. Pero ¿qué es lo que debes dejar de hacer para renunciar a un ciclo tóxico? Hoy no quiero hablarles de lo que tenemos que empezar a hacer. Una vez hablando con uno de mis mejores amigos, contándole una de mis experiencias en uno de esos ciclos tóxicos en los que yo solía caer, él me preguntaba: Daniel, ¿qué has dejado de hacer? Y esa pregunta me quedó resonando por varios días, porque yo decía: sí, tienes razón. Me he enfocado quizás en lo que tengo que empezar a hacer para cuidarme, pero me he olvidado de que hay muchas cosas que he dejado de hacer. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué has dejado de hacer? ¿O qué tienes que empezar el día de hoy dejando de hacer, dejando de repetir la misma conducta una y otra vez? No siempre es lo que tenemos que empezar a hacer. Es lo que hemos dejado de hacer y además lo que tenemos que dejar de hacer. Por ejemplo, tienes que dejar de utilizar tu móvil a altas horas de la noche. Tienes que dejar de ver tantas historias de personajes ficticios en redes sociales. Dejar de comer esa misma comida quizás. Dejar de acostarte tan tarde deslizando el muro en las redes sociales a ver qué nueva noticia aparece. Dejar de escribir ese mensaje enfurecido porque alguien no te contesta o porque alguien te dejó en visto. Dejar de escuchar cierto tipo de música, dejar de buscar a la misma persona en el mismo canal, a la misma hora, dejar de rogar amor donde no existe amor, dejar de pensar que el camino es claro cuando sabes que su fin es oscuro, dejar de rodearte de ciertas amistades, dejar de recibir ciertos dineros ilícitos, dejar de buscar el peligro. Nuevamente te pregunto, y he creído y he entendido que la clave en la vida es primero enfocarnos en lo que debemos dejar antes de sustituir con nuevas actividades lo que pensamos que nos va a acercar al objetivo de evitar la recaída. Cuando veía la película de Vico Sí, pude ver a un hombre con éxito, con fama, prácticamente un hombre de influencia, tanto así que muchos cantantes como Gilberto Santa Rosa, Tego Calderón todavía lo siguen considerando un ícono o se nomina a Vico Sí como el
padre del hip hop latino. Y yo lo veía esta historia y veía la cantidad de veces que Vico sí recayó consumiendo droga, incluso heroína. Y bueno, para los que conocen la historia de fondo sabrán que Vico sí ha tenido una lucha contra la droga y la sigue teniendo, como muchos de nosotros seguimos teniendo luchas en algún área de nuestra vida. Un miembro de Alcohólicos Anónimos una vez dijo: tenemos tanto cuidado de no lastimar a nadie salvo a nosotros mismos. Si estás cansado, cansada de reciclar ciclos tóxicos en tu vida, recuerda que es imposible hacerlo si sigues siendo tu propia víctima. Tienes que quitar a la víctima, y esa víctima casi siempre somos nosotros. En el episodio anterior hablamos del comportamiento codependiente y del comportamiento dependiente. Para poder vencer ciclos tóxicos en la vida muchas veces tendremos que desapegarnos. Y desapego no es alejarnos de una persona o de una situación que nos importa, sino de la agonía, de la preocupación por esa persona o por esa situación. Hay personas que no pueden dormir por pensar en los problemas que tienen otros, o incluso por esperar que un hijo llegue en las noches, o por esperar que una noticia llegue a su celular por medio de un mensaje. Si tenemos que hablar de desapego, primeramente vamos a hablar de lo que es el apego. Y es que el apego, aunque hay diferentes tipos de apego, me voy a referir al apego que no es sano, que es involucrarse en exceso con una persona, es preocuparnos excesivamente por una persona o por un problema, es prácticamente un desgaste de la energía mental. El apego es esa obsesión con la gente que nos rodea, e incluso podemos empezar a controlar para poder satisfacer esa obsesión. Ese apego es literalmente volvernos emocionalmente dependientes de quienes nos rodean, como una niñera, como un rescatador o como un facilitador de aquella persona que parece estar en aprietos. Y es que los problemas generados por el apego pueden ser muchos. Si concentramos todas nuestras energías en las demás personas y en sus problemas, ciertamente te va a quedar muy poca energía para vivir tu propia vida. Y es que hay quienes, por no haber vivido su propia vida, viven su vida a través de los demás. Y entonces la viven a través de sus hijos, la viven a través de su pareja, la viven a través de sus nietos. La vida que nunca tuvieron o que siempre quisieron vivir, la empiezan a vivir a través de otros. Y se vuelven personas muy sobreprotectoras, muy controladoras, tanto así que empiezan incluso a decirle a las personas cómo deben vestirse, qué deben comer, qué deben decirle a los demás, cómo deben responder ante un problema. Y para los que escucharon el podcast de la sesión anterior, se darán cuenta que una persona que trata de tomar el control de las decisiones de otro, lo que está haciendo es mutilándole su capacidad de autocrítica, de juicio y de toma de decisiones. Es decir, el apego obsesivo suele ser una energía desperdiciada. Si crees que por sentirte mal o por preocuparte mucho el hecho va a cambiar, estás viviendo en otro planeta con un sistema de realidad totalmente diferente. La preocupación y la obsesión generalmente nos crean y nos mantienen un lío en la cabeza que hace que sea imposible resolver nuestros problemas. Y lo cierto es que también perdemos el contacto con nosotros mismos, perdemos el control, y no hay una persona que sea codependiente o que tenga ese apego que no hable de otro tema sino del problema que está tratando de resolver o el objeto de su obsesión. Y entonces nada de lo que tú digas a veces parecerá que servirá para algo. Esa persona está tan preocupada cuando hablas con una persona que está pegada a alguien o a una situación, que por más que le des la receta, por más que le des un consejo, esa persona no lo va a recibir porque está pegada al problema que le ha generado su molestia y que lo lleva cada vez más a agotarse y a dirigirse constantemente hacia esa situación no resuelta, y que es la ansiedad que le retuerce muchas veces las tripas a esa persona y que le hace sudar literalmente por resolver las situaciones
de otros. Estoy hablando de un tipo de ciclo tóxico, pero aquí podemos poner cualquier ciclo que nosotros repetimos una y otra vez. Puede ser una adicción a la pornografía, puede ser una adicción a una droga, a una sustancia, o incluso el decirle que no a una persona, o caímos en la misma situación una y otra vez, nos endeudamos, pedimos una tarjeta de crédito, tratamos de pagarla con otra tarjeta de crédito y caemos en una deuda prácticamente impagable, y así entonces decimos cómo puede ser que volviera a caer en la red y en esta trampa una vez más. ¿Quieres tener frases que incrementen la no dependencia, que te permitan salir de los ciclos tóxicos? Te voy a dejar cuatro frases que son principios que te pueden ayudar a vivir en esta independencia, o en otras palabras, en esta no dependencia. ¿Cómo obtener la libertad de un ciclo tóxico? Número 1, vive tu vida y deja vivir a los otros. Deja vivir a los demás. Es más, deja que los demás se equivoquen, deja que los demás tomen sus decisiones y sean responsables de lo que ellos puedan hacer. Déjalos incluso que muchas veces resuelvan sus problemas solos, llamando a otras personas. Deja de ser el Superman que aparece cuando hay un problema, o aquel famoso Chapulín Colorado que aparecía cuando alguien necesitaba ayuda. Y ahora, ¿quién te podrá defender? Bueno, debes defenderte a ti mismo. Tenemos que enseñarle a la gente a que se defienda. Número 2, aprende no a hacer nada por otros en algunos momentos, aunque puedas hacerlo. Daniel, pero eso suena muy injusto, suena muy poco generoso, suena diferente a lo que me ha enseñado mi fe, mi cristianismo. Bueno, lo cierto es que la Biblia, por ejemplo, para los que son creyentes, nos llama a sujetarnos los unos a los otros, a llevar las cargas los unos con los otros, pero nunca dice lleven las cargas de los otros como si fueran suyas. Dicen sobrelleven la carga con el otro, o sea, apóyense, pero nunca sustituyan la responsabilidad que al otro le corresponde. Afronta la realidad. Número 3, afronta la realidad de que puede ser que necesites tomar una decisión radical, necesites tomar una decisión de punto y final. De una vez por todas, elimina ese contacto. De una vez por todas, dile que no a eso que sabes que te va a debilitar, a esa kriptonita que lo que va a provocar en tu vida es un desbalance, un desequilibrio. Dile que no a todo aquello que te da placer momentáneo y que después te hace sentir mal por la goma que se te viene de haber roto un pacto contigo mismo. ¿Sabes? Y quiero terminar con este principio. Uno de los peores errores que cometí en algún momento de mi vida fue ser desleal conmigo mismo. Ser desleal conmigo mismo. Traté de ser leal con todos, incluso con Dios, pero nunca firmé ese contrato de lealtad conmigo mismo, y entonces lo rompía frecuentemente, sencillamente porque nunca me comprometí conmigo mismo. Y ese es el cuarto punto: comprométete contigo mismo como si fueras la persona más importante a la que tienes que agradar. Yo sé que algunos me dirán, no, ¿a quién tengo que agradar más? Es a Dios. No, estamos de acuerdo con eso, pero si no eres leal a ti mismo, ¿cómo lo serás con otros? Cuando te llega un mensaje a altas horas de la noche de una persona que no es tu pareja, lo contestarás, porque la lealtad no necesariamente está en una hoja matrimonial o está en una declaración de que tu vida ahora le pertenece a otro. La lealtad está en el corazón, está infundado en la vena de aquella persona que realmente considera el compromiso y considera la transparencia como uno de sus códigos de valores éticos. Así que yo sé que este tema ha dado para más y que va a dar para más, pero aquí les dejo las dos partes de ciclos tóxicos. Un abrazo fuertísimo y gracias, de verdad gracias por impulsarme cada vez a seguir hablando con ustedes y a seguir teniendo estos espacios. Que la pasen súper bien. Buenas noches. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.